Hola, hoy día vamos a hablar del Evangelio y la cultura, la parte uno. Quiero hacerle recordar antes que empiezan a trabajar duro en su propuesta estratégica transcultural. Muy importante empezar ahora porque no quieren ser encontrados al último momento tratando de hacer esta tarea, porque es de 2000 a 2500 palabras, creo. Entonces, les hago recordar, empezar a trabajar en eso. El Evangelio y la cultura, cómo interactúan uh, la declaración de las buenas nuevas de Jesús con la cultura. Vamos a hablar más acerca de las definiciones de la cultura más adelante, pero hoy día quiero hablar con ustedes acerca de cómo Jesús interactuaba con personas de otra cultura y cómo la iglesia primitiva interactuaba con personas de otras culturas. Entonces empezamos con Jesús primero. Um, Jesús, vamos a ver sus interacciones con gentiles y algunas cosas que podemos aprender de él acerca del Evangelio y la cultura. Entonces, ¿cómo interactuaba Jesús con personas de otras culturas? El primer ejemplo es de Jesús y el centurión. Um, la Biblia dice en San Lucas capítulo 7 versículo 2 que el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Entonces, este centurión romano le envió a Jesús unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Por favor, noten primeramente la humildad del centurión. No, antes de hablar de Jesús, ¿no? Um, su humildad. A Jesús le envía emisarios judíos para expresar su deseo, su necesidad. Estos emisarios eran ancianos, entonces es un acto de respeto de respeto hacia Jesús. A la misma vez, este centurión representaba un gobierno y entonces una cultura que oprimía a los judíos, el pueblo de Jesús, ¿no? Además, este hombre, él ruega que Jesús venga. Um, Cuando yo imagino que él podría haber mandado unos soldados para forzar que Jesús vaya a su casa. Interesante, ¿no? Um, Parece que este centurión no se consideraba a sí mismo digno de recibir a Jesús bajo su techo. Um, Ahora, yo quiero que ustedes vean algo interesante. Los ancianos judíos, ellos llegan y ellos dan unas razones etnocéntricas para sanar el siervo de este centurión. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Hermanos, ellos estaban diciendo básicamente que ese hombre no hubiera sido merecedor de la sanación de su siervo si no hubiera amado a la nación judía y si no hubiera construido la sinagoga. Pero en cuanto él había hecho esto, ya había ganado el derecho para que Jesús vaya a su casa a sanar su siervo. Para ellos, la gracia dependía del buen comportamiento del centurión. Tenemos que preguntar, ¿a veces nosotros negamos gracia a las personas de otras culturas porque se portan mal? Gracias a Dios que la cultura del cielo no negó a nosotros su gracia por nuestro mal comportamiento, ¿no? A veces nosotros requerimos que las personas se comporten así y así antes de extenderles gracia porque ellos han beneficiado a nuestra cultura y nuestros deseos y nuestra adoración a nuestra manera cultural. Así eran los judíos ancianos cuando decían, él merece esto. Pero este gentil era
muy humilde. Él envió a Jesús unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, porque por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Entonces, humildad gentil de nuevo, ¿no? Él envía a unos amigos, indica que no es digno de recibirle a Jesús, ni tampoco acercarle. No, él muestra también fe gentil de otra cultura. Él dice, Jesús, di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Entonces, él expresa su fe en una manera justa para su cultura del ejército romano. Y mientras que los judíos estaban subyugados a los romanos, él reconoce la autoridad de Jesús. Pues, ¿cómo responde Jesús a estas expresiones de fe y humildad del romano, de este centurión? Dice que Jesús se maravilló de él y volviéndose al grupo que estuvo con él, dijo, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús se maravilló de un gentil, un soldado romano. Él admiró a su fe. Él estuvo asombrado por la fe de una persona de otra cultura y publicó esta alabanza por la fe de esa persona a todos los judíos que estaban con él. De hecho, que él elevó la fe de este gentil romano, soldado, opresor, podríamos decir, sobre toda la fe de todos en Israel en ese tiempo, incluyendo a sus discípulos. Y fue una persona de otra cultura. Él expresó su fe y su humildad de una manera quizás que no era normal para judíos, pero normal para los romanos. Pero Jesús se maravilló. Ahora, se maravilló de la fe de una persona de otra cultura. También nosotros vemos la historia de la mujer cananea. Um, dice en Mateo 15:22, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, dice antes, de Tiro y Sidón, y que clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Um, Marcos 7:26 dice que la mujer era griega, Ciro-Fenicia de nación, que ella le rogaba a Jesús que echase fuera de su hija al demonio. Tenemos tres descripciones culturales acá. Primera, que era cananea. Eso era el pueblo maldicho por Dios que los israelitas tenían que haber destruido totalmente. También dice griega, era una cultura que odiaban los judíos ortodoxos. También Ciro-Feniciana, Fenicia, que fue absorbido por los asirios. Y pensar en los asirios, ellos habían capturado y disuelto el reino norte de Israel. Entonces, ella tiene muchas conexiones culturales con personas que los judíos despreciaban muchísimo. Pero mira lo que esta mujer hace. Ella llama a Jesús Señor. Señor. Un señal de respeto. También le llama hijo de David. Entonces, ella está reconociendo su rol mesiánico. El rol mesiánico era algo judío, no era de los cananeos ni de los sirofenicianos.
era de los judíos, pero ella reconocía y se humillaba ante Jesús y le reconoció como Mesías judía y Mesías para el mundo y se hace súbdita a su Señor. Interesante, ¿no? Ahora Jesús responde correctamente. Al inicio dice, pero Jesús no le respondió palabra. La ignoró por completo, parece. ¿No? Los discípulos, viendo el comportamiento de Jesús, ellos se acercan a Jesús y le ruegan, despídela, pues da voces tras nosotros. Esta mujer nos está fastidiando, despídela, lárgate. Ellos estaban pensando que Jesús debería haber dicho ya, ¿no? Pero interesante, Jesús en su respuesta, él da un rayo de esperanza ahí. Él dice a la mujer cuando pide y pide y pide, él dice, deja primero que se sacien los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahora, esta mujer tomó este rayo de esperanza que encontramos en estas palabras, deja primero que se sacien los hijos. Ella corre con ese comentario de Jesús y ella viene, ella dice a él, sí señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces, para mí, sanar a mi hija sería una migaja. Tú quieres saciar a los israelitas, primero déjame comer de la basura de la mesa, que la basura de la mesa será cenar a mi hija. Aunque no soy hija de Israel, estoy dispuesta a comer, ¿no? Y allí postrada delante del Señor está diciendo esto. ¿Y cómo responde Jesús? Entonces, Jesús, asombrado debido a la fe de una no judía, una gentil, él dice, entonces Jesús dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Oh mujer, es una exclamación de agrado por la respuesta de esta mujer de otra cultura. Grande es tu fe. La palabra grande es en griego mega. Entonces es una mega fe, una fe masiva, una fe altísima. Él alaba la fe de esta mujer gentil delante de sus discípulos judíos. Él dice, hágase contigo como quieres. Tu petición es respondida. Y su fe de una mujer extranjera de otra cultura, hasta odiada por los judíos, una mujer no querida por los discípulos, debido a su fe extraordinaria, ella recibió lo que ella había pedido de Jesús. Ay, leyendo los evangelios, especialmente en San Lucas, ustedes van a ver otra vez y otra vez que hay personas de otras culturas que expresan transculturalmente su fe en Jesús y Jesús les alaba. Como en el caso de la sanidad del leproso samaritano. Yo les animo que busquen esto. Pero también yo quiero que ustedes piensen las expresiones, la expresión de Jesús hacia su propio pueblo cuando ellos tratan de imponer sus tradiciones sobre Jesús y sobre la palabra de Dios. Había unos escribas y fariseos que élites y eruditos de Jerusalén que querían algo de Jesús. Ellos querían que Jesús someta a sus formas culturales de ellos. Él quería que él haga sus discípulos someter a sus formas culturales de religión. Entonces, ¿qué pasa? Entonces,
Mateo 15:1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Y ellos le preguntan, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan, porque no se lavan las manos cuando comen pan? ¿No? ¿Cómo responde Jesús? Jesús les dice muy fuertemente, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ahí en Mateo 15, del 3 al 4. Por causa de su tradición, que era una expresión cultural de la religión judía, estos fariseos escribas eruditos, élites, habían sancionado quebrantamiento de los mandamientos de Dios, quebrantamiento permitido de la palabra de Dios. Qué problema, ¿no? Tenemos nosotros a veces la tentación de hacer lo mismo, seguir lo cultural antes de seguir la palabra de Dios. Aunque eso es muy complejo a veces, hermanos. Yo les diría que siempre la palabra, y Jesús afirma eso. Jesús critica a ellos de nuevo. Él dice, ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre cualquier ayuda que pudiera darte, ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Entonces ellos tenían esa tradición. Si la persona quería dedicar todo lo que tenía al templo, él no tenía que cuidar a sus familiares. Era una tradición muy conocida entre los fariseos. Pero él dice, ustedes enseñan. Esta frase es muy clave. Los líderes de este grupo, fariseos y escribas, decían que ellos podrían negar el mandamiento de Dios, el mandato de Dios. Alguien podría decir, ¿qué tiene que ver esto con el evangelio y la cultura? Pues a veces los misioneros, debido a la cultura del país de donde fueron enviados, pueden poner al lado ciertos aspectos del evangelio o de la palabra de Dios nueva testamentaria y enfatizar ciertas cosas que actualmente no se contiene en el Nuevo Testamento. A veces puede ser por dieta, música, vestimento, puede ser varias cosas, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia de Nazareno, durante mucho tiempo no permitía la danza. Sin embargo, una de las mejores expresiones culturales de adoración en varios países del África era la danza. Mi esposa recuerda yendo a Sudáfrica y estando con los hermanos, y primero eran los adolescentes que danzaron, después fueron los hermanos que danzaron y después eran las hermanas que danzaron. Y era una expresión bella de adoración a Dios, de regocijarse en Dios. Entonces, Dios, a él no le gusta cuando una cultura dominante se impone sobre otra cultura que ni está obedeciendo la palabra de Dios. A Jesús no le gustaba. Él dijo, así por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Hipócritas. Tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Dios tiene un problema cuando reglas humanas reemplazan la palabra. Si sea la palabra del Evangelio, las palabras acerca del comportamiento ético de las personas.
A Dios no le gusta cuando reemplazamos su palabra con reglas hechas por hombres. Um, Esta vez Jesús fue duro con los líderes de su propia cultura porque las autoridades religiosas y culturales, quienes deberían haber sabido mejor, reemplazaron la palabra de Dios con su tradición, una simple expresión cultural de religión. En el avance del Evangelio, nosotros debemos tener mucho cuidado en no hacer eso, hermanos. Corremos el riesgo de reemplazar el bendito Evangelio con reglas humanas. Entonces, vamos a seguir. Vamos a hablar un poquito más acerca de Jesús y la adoración. Jesús cuando entró al templo, ustedes recuerdan la historia, él comenzó a echar fuera a los que vendían y comprobaban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Pues, les pregunto, ¿qué podría incitar tanto fervor o una respuesta tan apasionada de parte de nuestro Señor? Seguimos en el pasaje. Dice que Jesús les enseñaba inmediatamente después diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué le apasionó? Esa área del templo era la corte de los gentiles. Entonces, esa parte del templo necesitaba ser dedicada a la oración, la adoración de las personas de otras culturas, de diferentes etnias de la tierra. Pero un grupo étnico impidió que los otros se acercaban a Dios porque ellos querían hacer la religión a su manera. Querían cumplir con la adoración del templo o en el templo a través de sus propias decisiones y maneras de adorar. Pero en hacer eso pusieron fuera personas de otras etnias de la tierra. Y a Dios no le gusta eso, ¿no? Jesús sacó a todos porque él no iba a aguantar ese impedimento de las naciones al acercarse a Dios. Ahora, nosotros a veces en las misiones necesitamos que Dios limpie la casa, porque a veces nosotros ponemos cosas que impiden que otros se acerquen a Él. En las misiones, el evangelio tiene que ser un evangelio estrictamente dedicado a Cristo Jesús y lo que Él dijo y su interpretación del Antiguo Testamento. A veces tomamos cosas del Antiguo Testamento que no son afirmadas en el Nuevo Testamento en el sentido de que deben ser prácticas normales de la iglesia y las imponemos sobre las personas tomando muchas veces los mandamientos fuera de su contexto cultural, contexto ético y lo imponemos sobre las personas y bloqueamos que las personas puedan acercarse a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado y vamos a ver más de eso más tarde. Pues en este caso, ¿cómo fue la reacción del grupo cultural dominante? Dice que y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo. Entonces, primero es rechazo. Buscaron cómo matarle. Ellos no querían eso para nada, querían seguir en sus métodos y sus prácticas culturales de siempre que ellos habían tenido durante muchas décadas, más que 100 años, y ellos querían seguir con eso, entonces rechazaron a Jesús. Vamos a matarlo. Pero también ellos tuvieron miedo.
los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, el Sanedrín, ellos temían que iban a perder su lugar, iban a perder su autoridad, iban a perder la nación. Muchas veces cuando nosotros estamos súper dedicados a algo, es porque pensamos que vamos a perder algo. Vamos a perder relaciones con personas, vamos a perder hasta riquezas, pero vamos a perder algo y eso nos da temor. Um, Aunque la dedicación que tenemos a esas prácticas culturales muchas veces sirve para impedir que otro grupo étnico o personas de otra cultura no se puedan acercarse a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Nos asustamos. Pastores son votados a veces, hasta misioneros son votados, porque el grupo dominante cultural se asusta de lo que podría pasar. Vamos a seguir adelante y solamente vamos a terminar con la mitad de esta parte. Yo quiero que ustedes examinen los hechos de los apóstoles y la cultura y cómo ellos respaldan al ministerio intercultural. Estoy tomando esas ideas de Stephen Hawthorne, pero yo quiero que ustedes vean esto. Muchas veces vemos como los discípulos no estando listos para expandir a otras culturas, pero yo creo que en el tiempo natural ellos sí expandieron y eran partes principales para empujar o ser parte o apoyar la obra intercultural del Evangelio. Miren cómo llegó el Evangelio en Samaria. Dice entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Entonces, después de la matanza de Esteban, un hermano cercano a Felipe, Felipe va a Samaria y empieza a predicar a Cristo. ¿Cómo responden los apóstoles? Los samaritanos, para ellos eran en su historia estos que habían quedado en el territorio de Israel durante el tiempo del exilio. Ellos se habían entrecasado entre gentiles y otras personas. Ellos eran esos primos de los israelitas, pero solamente tenían media sangre. Tradicionalmente, ellos no querían a los samaritanos. Pero mira lo que pasa. Dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Cuál fue la respuesta de los apóstoles? Enviaron a Pedro, enviaron a Juan. Ellos eran las personas más cercanas a Jesús durante su ministerio. Y ellos estaban allí listos para ministrar, listos para ayudar a las personas, recibir el Espíritu Santo, listos para imponer las manos sobre una cultura rechazada tradicionalmente por los judíos. Y cuando ellos apoyaron, brotó aún más el ministerio del Evangelio en Samaria. Hay que notar, hermanos, hay que notar que Juan y su hermano Santiago habían sido esas personas que cuando Jesús se acercaba a una aldea samaritana y ellos no querían que Jesús pase por ahí, Juan y Santiago habían dicho, llamamos fuego desde el cielo para devorar a esas personas. Pero ahora miren a Juan, allí imponiendo las manos sobre samaritanos y ahora no era fuego para destruir, sino fuego para dar vida y empoderar personas para ser testigos y purificar sus corazones. Y él estaba allí apoyando el ministerio transcultural. Pues
En el siguiente segmento vamos a ver aún más de cómo la iglesia primitiva apoyaba el ministerio transcultural. Por ahora, piense usted en cómo aplica esto a su propio contexto o a experiencias que usted ha tenido en el pasado. Dios les bendiga. No olviden su proyecto estratégico. Bendiciones.